Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lilia Reyes Espíndola y soy escritora. Y hoy les vengo a hablar de un tema que nos trae a todo el mundo muy agobiados, sobre todo últimamente aquí en México. Vamos a hablar del miedo, ese miedo que nos limita tanto en la vida. Y quiero decirles que les voy a presumir de un libro mío. Este libro se llama Basta de miedos, vive feliz. Es un libro que escribí con un filósofo maravilloso, Enrique Bonavides, y yo. Y es un libro en el cual platicábamos cómo son los miedos, en una forma fácil, no difícil, porque no soy psicóloga, así es que no me meto en esos terrenos, ¿ok? Pero sí les quiero decir qué es el miedo. Y les quiero platicar para que sepan quién inventó el miedo. El miedo lo inventa el ego, nuestro maravilloso ego, que debemos bendecir además, porque nos permite vivir y tener ganas y nos da muchas cosas buenas el ego. Y otras cosas nos hace hacer cosas que no debemos hacer, cuando se nos sobrepasa el ego. Pero el ego inventa el miedo. ¿Y por qué lo inventa? Pues lo inventa porque es una forma de defenderse. Se defiende de todo aquello que le pueda resultar ser una agresión o un peligro, o también si lo saca de su zona cómoda, a donde vive a gustísimo, tirado en un desván, exigiendo, pidiendo y pretendiendo todo lo mejor siempre. No está mal, se vale. Pero muchas veces el ego, al defenderse tanto de no cambiar, porque no le gusta cambiar al ego, inventa el miedo. Entonces es la forma de limitarnos, de ponernos una barrera enfrente y decir, hasta aquí llegaste, no me voy a arriesgar a perder lo que tengo. Entonces es el miedo el que nos está moviendo por esa razón. Ahora les quiero platicar otra cosa. El miedo nace con nosotros. Imagínense ustedes una sala de parto en donde la mamá está dando a luz y una lucesota enfrente de la mamá para ver que salga el bebé. Y ese bebé que ha vivido durante 9 meses en la oscuridad, en el silencio, alimentado, calientito, sin ruido, de repente tiene que hacer el primer esfuerzo de su vida, usar la voluntad para salir del vientre de su madre. Y sale a un mundo muy agresivo. Lo primero que ve, o por lo menos vislumbra, es la luz que no conoce. Después entra a un lugar que es frío, ya no es calientito. Un lugar donde hay mucho ruido, porque hay ruidos que están haciendo todos los que están en el parto ahí. Y como digo yo, si el doctor tiene buen gusto, a lo mejor tiene puesto una música clásica para acompañar el nacimiento, pero si estoy yendo a un partido de fútbol, imagínense el pobre niño o la niña lo que escucha. Entonces, desde que nacemos ya enfrentando al miedo, sin darnos cuenta, claro está. Después nos dan una nalgada para que lloremos y empieza nuestra vida en este hermoso mundo. Entonces hay miedos que vienen con nosotros desde que estamos siendo creados y son 5 miedos básicos, se llaman los miedos atávicos. Los miedos atávicos son los siguientes. El miedo a la oscuridad, no nos gusta la oscuridad. El miedo al ruido, le tenemos miedo al ruido. Le tenemos mucho miedo a estar solos, no nos gusta estar solos. Entonces todos estos miedos, aparte de los otros tantos que traemos jalando en nuestra vida, nos empiezan a poner en nuestra realidad. Y claro está, de los miedos empezamos a aprender los miedos que nos enseñan en nuestra casa, en la escuela, en el medio que vivimos. Ahí son unos miedos que son prestados. Y después vienen, cuando ya estamos más grandes,
los miedos que inventamos nosotros mismos. Aparte de los que ya traemos jalando en esa maleta con la que desde que nacemos, empezamos a inventarnos miedos propios. Y es ahí donde empiezan todas las limitaciones en nuestra vida. Tenemos que tener cuidado, por eso hay que observarnos mucho. La observación es el consejo mejor que les puedo dar. Obsérvense continuamente y dense cuenta de qué miedo es el que los está manejando, para que no estén limitados toda su vida. Cuando oímos lo que está pasando en el mundo, enseguida lo traemos a nuestra casa y lo empezamos a hacer más grande todavía. Eso no nos ayuda a nada. Ahora quiero hablar algo bueno del miedo. El miedo tiene sus cualidades. El miedo, por ejemplo, nos permite estar atentos. Si estamos dormidotes en el hábito y en la vida, de repente el miedo, por algo, nos despierta y nos damos cuenta. Por lo tanto, el miedo nos hace despertar conciencia, por un ratito aunque sea, pero despertamos conciencia. Entonces imagínense qué maravilla, darnos cuenta de quiénes somos, de dónde estamos, de lo que estamos haciendo, de lo que estamos pensando, si es que nos observamos, y de la forma en que estamos viviendo todos los días de nuestra vida. ¿Se imaginan qué importante lo que nos regala el miedo? Así es que no hablemos tan mal de él. Hay un miedo que todo el mundo tiene. El miedo mayor que existe en el ser humano es el miedo a la muerte. Tenemos pavor de irnos de esta realidad. Tenemos pavor de dejar este cuerpecito que amamos tanto. Nos da mucho miedo dejarlo. Entonces, ese desapego que tenemos que empezar a practicar desde antes, desapegándonos de otras cosas, hace que le tengamos menos miedo a la muerte. Nos vamos preparando poco a poco a la muerte, porque esa va a llegar algún día a fuerza. Si supiéramos seguramente que íbamos a llegar a un paraíso maravilloso, ya no nos daría miedo. Pero el problema es que no sabemos a dónde vamos. Y eso nos da miedo, no saber a dónde ir. El miedo a lo desconocido es tremendo. Ahora, hay un miedo aparte de la muerte que no nos gusta nada, que es el miedo al sufrimiento. Hay miedo en el sufrimiento físico, cuando nos duele algo. Hay miedo en el sufrimiento mental, cuando empezamos a inventarnos historias nosotros mismos, de pavor muchas veces. Y el miedo emocional. El emocional es el que nos hace sentir que nos quedamos sin aire, que se nos enchina la piel, que nos ponemos fríos, que no podemos respirar. Ese es el miedo emocional. Tiene sus consecuencias, las podemos vivir. Entonces, si empezamos a entender al miedo así, porque lo estamos desmenuzando, nos damos cuenta que hay formas de poder superar los miedos. Nos debemos poner pruebas en la vida para superar miedos. Empiecen a hacerlo. Y sobre todo, por favor, se los pido con toda mi alma, no contagien a sus niños, a sus niñas, con miedos propios, que ya encontrarán muchos en el camino. En otra ocasión, seguiremos hablando más de los miedos. Me encanta poder dejarles un mensaje a esta tribu maravillosa que son todas ustedes de Mothers Front, porque sé que todas son madres que quieren crecer, que quieren encontrarse a sí mismas para ser mejores, para sus hijos y para el mundo. Muchas gracias. Bendiciones.